ir a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. A la mañana estamos viendo la epístola a los romanos. Estamos por el capítulo 3, ya llegando al final del capítulo. Hasta ahora hemos dado continuidad al tema que el apóstol Pablo había iniciado en el capítulo 1, versículo 18, tratando acerca del pecador, acerca del pecado. El apóstol Pablo, desde el versículo 18, empieza a manifestar esa necesidad que tienen todas las personas del Evangelio. ¿Por qué? Porque cada persona en el mundo es un pecador, una pecadora. Todos han cometido pecado. Y aún si uno pudiera decir, bueno, yo no cometí pecado, lo cual eso no puede ocurrir, sabemos eso, pero aún así, las personas han nacido desde un descendiente que teníamos en el principio, que se llamaba Adán. Y todos hemos descendido, todos hemos ascendido, todos hemos nacido, por así decirlo, de Adán. Y Adán fue aquel que cayó en el principio junto a Eva en pecado, en esa transgresión inicial, por lo cual el pecado nos ha sido comunicado generación tras generación hasta que toda la humanidad, todos los que han nacido, todas las personas en el mundo y en toda la historia, son pecadores. Hemos pecado, pero aún somos pecadores. Y eso es lo que Pablo está diciendo en capítulo 1, capítulo 2, parte del capítulo 3, y él lo enfoca de esta forma. Primero empieza con aquellos pecadores, grandes pecadores, los pecadores paganos, los que no creen en Dios y que se vuelcan a los vicios, a los pecados más grandes que hay, a los pecados que realmente son, a la vista de cualquier persona, son repudiables, ¿no? Pero después se enfoca con aquellos que parecen ser buenas personas. Y habíamos dicho que el Evangelio no es solamente una necesidad de aquellos grandes pecadores, sino que también es una necesidad de aquellos que son moralmente correctos delante de la sociedad. Hemos dicho aquel padre de familia, ¿no? Aquel buen hombre que podemos decir no necesita el perdón de sus pecados, no necesita el Evangelio para ser salvado, pero realmente Pablo expone de que sí. Y luego vimos que aún los religiosos necesitan el Evangelio. ¿Y qué quiero decir con esto? El pueblo judío tenía una religión, tenía una forma, tenía una ley como para acercarse a Dios. Y aún ellos necesitaban creer en el Evangelio, porque ellos estaban buscando una justicia por medio de las obras de la ley, tratando de guardar todos los reglamentos que la ley mandaba y entonces de esa forma tratar de ganarse el favor de Dios y poder entrar así al reino de Dios. Pero Pablo nos dice que también ellos necesitan el Evangelio, porque todos, dice versículo, fíjense en capítulo 3, versículo 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos, todo el mundo, aún los judíos que tenían su religión. Y dice el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no era para salvar a las personas, la ley era para dar el entendimiento a las personas de que eran pecadores, de que aún los judíos eran pecadores y que necesitaban también el Evangelio. Entonces lo que Pablo va a decir en el versículo 21 hasta el versículo 26, que vamos a ver hoy, es lo que yo titulé como la solución definitiva al problema del pecado. La solución definitiva al problema del pecado. No sé si ustedes han visto aquellas propagandas en la televisión que hablan acerca de la solución definitiva a la caída del cabello. ¿Han escuchado eso? O la solución definitiva a los problemas de las canas, ¿no? Ahí Carlos está sonriendo. Yo también tengo problemas con la caída del cabello. Y cuando escucho la solución definitiva digo, esto es para mí, ¿no? Y no quiero nombrar las marcas, es Tío Cacho, ¿no? El que da la solución definitiva. Pero acá Pablo se está centrando en la solución definitiva a algo mucho más grave
que la caída del cabello. Tremendamente más grave. Y que es cómo se soluciona el problema del pecado. Hemos dicho ya que todas las personas que han nacido en la historia son pecadores. Como pecadores vamos a recibir el justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios implica que vamos a ir a una condenación eterna separados de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Y entonces ahí Pablo lo que está tratando de decir, que ahora lo vamos a leer, es ese contraste entre la justicia de Dios por un lado y el pecado de la humanidad por el otro. Ese es un tremendo contraste que vemos acá en estos versículos, que parece ser algo irreconciliable. No hay forma de reconciliar una cosa con la otra, es como dos polos opuestos, como dos grandes fuerzas que están totalmente opuestas y que no se pueden reconciliar la una con la otra, es imposible, a menos que tengamos la solución que Dios presenta en estos versículos. Ahora, también acá deja en claro estos versículos que ningún ser humano será justificado por obras. Entonces, si la solución para el problema del pecado no es las buenas obras, no es cumplir la ley de los judíos, entonces, ¿qué es? ¿Cuál es la solución? Eso es lo que Pablo está tratando de decir acá. ¿Cómo se puede reconciliar a los seres humanos pecadores con un Dios justo y santo? Y acá se explica cómo actúa el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que dijo Pablo en capítulo 1. Fíjense capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo acá lo que va a estar diciendo es cómo es que ese poder de Dios para salvación obra de tal forma que se convierte en la solución definitiva al problema del pecado. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 21 de capítulo 3 hasta el versículo 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Ahora no sé si ustedes han notado algo acá. No sé si han notado algo. Cuando nosotros leemos un pasaje de la Escritura y empezamos a estudiar ese pasaje, empezamos a ver cuáles son las palabras que se repiten varias veces o las frases que se repiten varias veces para saber cuál es el tema, cuál es el énfasis de este pasaje que vamos a estudiar. ¿Me podrían decir cuál es el énfasis acá? ¿Cuál es la palabra o la frase que se repite vez y vez tras vez? Es la justicia de Dios, ¿no? La justicia de Dios, la justicia de Dios, lo repite vez tras vez. Tenemos ahí en el capítulo 3, versículo 21, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Versículo 22, la justicia de Dios por medio. Versículo 26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo la justicia o su justicia. Y después del versículo 25 también dice, manifestar su justicia. Y el versículo 24, que lo dejamos ahí libre, dice, siendo justificados. Tiene que ver también con la justicia de Dios. Ahora, el tema acá es la justicia de Dios. Y el tema también es el pecado, porque nos dice que la justicia de Dios viene a traer esa solución al problema del pecado. Y lo dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y fíjense en versículo 25, al final dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. Dos temas, uno principal y el otro secundario. La justicia de Dios por un lado, el pecado del hombre por el otro. Ahí tenemos estos 6 versículos que vamos a estudiar. Ahora, un escritor dijo así, escuchen esto: la justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. ¿Vieron ustedes? Acá hemos leído, pero ahora aparte de la ley. Entonces la justicia de Dios es aparte de la ley. Y no sé si ustedes han oído acerca de un hombre en la antigüedad que se llamaba Job. Job dijo, ¿cómo? 2 veces lo dijo. ¿Cómo puede justificarse el hombre delante de Dios? Siendo que Dios está en el cielo, siendo que Dios es santo y que Dios es justo, lo que estamos viendo acá, la justicia de Dios, ¿cómo un hombre, una persona que es pecadora, puede justificarse delante de Dios? Dios lo puede declarar justo para que cuando esté delante de Dios, cuando esté delante de su trono de juicio, Dios le diga, sos justo, te puedo dejar entrar al cielo. ¿Cómo se hace eso? Dijo Job 2 veces. Y acá está la respuesta a ese gran interrogante de la humanidad. Quizás no hay otra pregunta más importante para hacerte. Y es la pregunta de, ¿cómo me justifico delante de Dios? ¿Cómo podré ser justo delante de Dios? ¿Cómo podré llegar al cielo? ¿Cómo podré obtener la salvación? Si es que realmente creemos que hay un infierno y que ese infierno está esperando a todos los que son pecadores. El contraste entre la justicia de Dios y el pecado humano. Lo primero que vemos acá es, la justicia de Dios es aplicada por medio de la fe. Esto es lo primero que vemos en los primeros 2 versículos. La justicia de Dios es aplicada al hombre por medio solamente de la fe, por intermedio de la fe. No hay otra manera de que el hombre pueda ser justificado delante de Dios si no es a través de la fe en Jesucristo y de lo que Él hizo a favor de la humanidad en la cruz. No hay otra forma. ¿Y cómo lo plantea acá Pablo? Fíjense, él dice, pero ahora, esas 2 palabras, ahí hay una división, hay una separación entre una cosa y la otra. Pablo está hablando de aquellas personas que tratan de ser justos guardando la ley. Pero ahora, dice, yo le voy a decir cómo las personas se pueden salvar. Hay un concepto en el hombre, en toda la humanidad, en toda la historia, en que el hombre está tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Cualquier religión que sea, cualquier tribu en cualquier lugar del mundo que no conoce el Evangelio, está tratando de agradar en alguna forma a Dios. Y eso lo vemos a través de toda la historia. Y entonces, acá Pablo está diciendo, esto lo que voy a decir es algo distinto. Pero ahora voy a decirles algo totalmente distinto a lo que estaban pensando. Pero ahora, estas palabras, es la transición más gloriosa del juicio de Dios a la justificación que Dios da. Estaba hablando de que estamos todos bajo juicio, pero ahora lo que va a estar diciendo es que podemos ser justificados. Pero ahora es una palabra, una frase que a nosotros nos sirve para descansar en lo que nosotros queremos hacer, que es estar bien con Dios. Pero ahora implica el tiempo presente. Seguramente hay algo que estuvo en el pasado. Eso que estuvo en el pasado era la ley, era tratar de ganarse el favor de Dios por medio de las cosas que yo puedo hacer. Eso era en el pasado, dijo Pablo. Pero ahora ha ocurrido algo distinto. Algo pasó para que Pablo diga, pero ahora. Está hablando del presente. ¿Qué es eso que pasó? Bueno, lo que pasó es, yo quisiera que buscamos ahora en Hebreos capítulo 9, porque está hablando de un suceso que hace que la historia se divida en dos, ¿no? La historia se divide en 2 partes. Lo que ocurrió en el pasado, dice Pablo, y lo que ahora está ocurriendo y va a seguir pasando.
capítulo 9 de Hebreos, versículo 26. Dice así: de otra manera le hubiera sido necesario padecer a Cristo muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cuando Pablo dice pero ahora, está partiendo las aguas, está partiendo el tiempo de la historia y está diciendo que Cristo vino al mundo para morir por nuestros pecados y para resucitar para nuestra justificación. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora, ¿no? Ese pero ahora es una bendición para nosotros. Y luego lo que Pablo dice acá es, pero ahora aparte de la ley, aparte de la ley. ¿Qué quiere decir con aparte de la ley? Es que nosotros pensamos que hay dos caminos, o los judíos pensaban que podía llegar a haber dos caminos. Uno de esos caminos era la ley, hacer buenas obras. Y ahora hay otro camino, es el camino de la salvación por medio de la fe. Y el tema es que Pablo dice aparte de la ley. Hay un tema ahí. Porque cuando Pablo dice aparte de la ley, significa que en realidad la ley no era el camino para la justificación. Había un solo camino para la justificación. Y esto fue desde la historia pasada, desde el pueblo de Israel, desde Adán. Ese modo, esa forma de salvación fue siempre igual. Aparte de la ley no era para la salvación. La ley era para demostrarnos que nosotros somos pecadores y para saber cuán pecadores somos. Para eso es la ley. Cuando nosotros leemos los mandamientos, nos damos cuenta de que no podemos cumplir todos los mandamientos. El pueblo de Israel se daba cuenta de eso. Entonces la ley tenía otro propósito, era otro camino. El camino de la ley era para entender que éramos pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, yo les voy a decir cuál es el verdadero camino para la salvación, cuál es el verdadero camino para la justificación. Eso es lo que está diciendo. Fíjense en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Ven ahí? La ley era otro camino, pero ese camino era para hacernos entender que somos pecadores. En cambio acá Pablo está diciendo, pero ahora aparte de la ley, hay otra cosa. Y es un solo camino. Y ese camino es el camino de la justicia, es el camino de Cristo. La justicia de Dios ha sido revelada aparte de la ley. Y esto significa que ha sido revelado un plan o programa por Dios para que el hombre pueda ser salvo de sus pecados y tener una solución completa del problema del pecado. Puede salvar a pecadores injustos, aún siendo Él un Dios justo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que un Dios que es justo puede decirle a un pecador que ha hecho pecado por toda su vida, que cuando se presenta delante de Dios, Dios justo, en su trono de juicio, le dice, vos sos justo, y te dejo entrar al cielo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo se puede lograr eso? Porque Dios quiere salvar a los pecadores. Eso es así, porque envió a Cristo al mundo para salvar a los pecadores. Pero ¿cómo es que un pecador puede ser declarado justo delante de Dios? Y que la justicia de Dios no sea truncada, no sea dañada. ¿Qué diríamos si un juez de nuestro país presenta un malhechor, un ladrón, un asesino, y el juez le dice, te voy a dar la justificación. Vos sos justo,
y no vas a ir a la cárcel. ¿Qué diríamos nosotros de ese juez? Este juez es un juez injusto. ¿Alguien le ha dado algo para que él lo justifique? Pero ¿qué es lo que ocurrió acá? Eso es lo que vamos a ver. Fíjense, versículo 21 de vuelta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, o la salvación que Dios ofrece, no había sido manifestada solamente cuando Cristo fue a la cruz. Esto ya había sido avisado en el Antiguo Testamento, eso es lo que está queriendo decir. Dice, había sido testificada por la ley y los profetas. Ya en el Antiguo Testamento había indicios de que la justicia de Dios iba a ser revelada en Cristo y que Dios iba a salvar a los pecadores por medio de Cristo. Entonces, la justicia de Dios fue manifestada, fue testificada por la ley y los profetas. No era algo nuevo, pero sí había sido revelado y, como dijimos, había dividido la historia, Y dice versículo 22, y acá es donde viene el primer componente, el primer ingrediente para la solución del pecado. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios solamente puede ser imputada a un pecador solamente por medio de la fe en Jesucristo, lo que Pablo está diciendo. No hay otra forma en que cada uno de nosotros pueda ser declarado justo delante de Dios. En que la justicia de Dios, aquel Dios justo, aquel Dios que imparte justicia, pueda decirnos a nosotros que somos justos delante de Él, aparte de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Este versículo 22 declara que claramente cómo esa justicia de Dios puede ser aplicada en una persona por medio de la fe en Jesucristo. El mismo apóstol les escribe a los creyentes en Corinto que cuando Cristo murió en la cruz, el que no tenía pecado, por nosotros hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea que Cristo fue a la cruz a morir por nosotros, el justo murió por los injustos para que nosotros tengamos su justicia y delante de Dios podamos ser declarados justos. Aquí hay dos palabras sinónimas. Fíjense en versículo 22. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Esas dos palabras son sinónimos, fe y creer. Fe y creer. Nosotros podemos ser justificados. El problema del pecado puede ser solucionado de forma definitiva si nosotros creemos en Jesucristo. Si nosotros tenemos fe en Jesucristo y en su obra. Ahora, acá el problema es, ¿qué significa tener fe? ¿Qué significa creer en Jesucristo? Porque hoy en día hay algunas religiones, algunas iglesias, o personas, o aún libros de autoayuda, que hablan acerca de que esa fe que mueve montañas. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado la fe que mueve montañas? Vos tenés que tener fe. Y con eso basta. Ahora, ¿la fe en qué? ¿La fe en quién? Hablan de la fe como un poder en sí, un poder que transforma en sí mismo. Esa no es la fe que está hablando acá, hermanos. No es la fe que algunos dicen, vos tenés que tener fe y confiar ciegamente y plenamente. Y yo, si yo quisiera, pudiera animarlos a ustedes a que tengan fe y que crean realmente que lo que ustedes desean va a ocurrirles y eso va a pasarles. ¿No es así que algunos dicen desde los púlpitos? Tenés que confiar. Y si confías realmente, lo que vos estás esperando te va a pasar. O algunos dicen, tenés que tener fe, confiar. Y esa enfermedad que tenés va a salir de tu cuerpo. Pero, ¿cuál es
¿Cuál es el poder, el componente ahí? Es la fe como un poder en sí. Habla de la fe como aquello que mueve a Dios para que nosotros seamos prosperados. Para que nosotros seamos prosperados. ¿Estás pasando por alguna dificultad del tipo económica? Bueno, tené fe, tené confianza y vas a poder superar esos problemas económicos. Y Dios te va a dar mucha abundancia. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? Esa fe que mueve montañas. O quizás estás teniendo problemas en tu familia, ¿no? Problemas en el matrimonio, problemas en el trabajo. Pero vos tenés que confiar, tenés que creer, tenés que tener fe. Y si tenés fe, todos tus problemas se van a solucionar. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? En que si tus problemas no se solucionan, entonces el problema es que vos no tuviste fe. ¿Sí? No tuviste una suficiente fe como para que esas montañas se muevan. Todo lo que estoy hablando, obviamente, ustedes saben, no es lo que la Biblia enseña, no es lo que la Biblia dice. Ahora, ¿qué es entonces la fe? ¿Qué es esa fe que nosotros tenemos que tener para tener la justicia de Dios, para tener la salvación? La fe es creer simplemente en lo que Dios dice acerca de Cristo, en lo que Dios dice acerca de mí mismo. La Biblia habla acerca de nosotros. Es creer en lo que la Biblia dice sobre el pecado, en lo que la Biblia dice sobre lo que va a ocurrirle al pecador. Y también en lo que la Biblia enseña de cómo yo puedo ser salvo a través de Jesucristo. Es creer en eso. Es creer que ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, Él murió cargando mis pecados y los pecados de toda la humanidad, y Dios castigó al Señor Jesucristo en la cruz para que yo pueda tener la posibilidad de entrar al cielo y de tener una relación con Dios. Es confiar plenamente en eso. Y que Él ha resucitado de los muertos y que Él ahora está sentado a la diestra de Dios. ¿Creemos eso? ¿Realmente confiamos en eso? Es como cuando nuestros padres nos contaban historias cuando éramos niños, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes, pero realmente confiamos en lo que nuestros padres nos decían. Creíamos en esas historias, ¿no? No sé si eran verdad o mentira, pero realmente estábamos ahí expectantes, con una expectativa, prestando atención, y lo que nuestros padres decían, eso era así, era verdad. Cuando nosotros fuimos creciendo nos dimos cuenta que algunas cosas esas que nos decían no eran así, ¿no? No sé si les ha pasado a los niños, no, menos mal que no están los niños, ¿no? Pero cuando estaban los Reyes Magos, ¿no? Venían los Reyes Magos y nosotros poníamos ahí pastito y agua, y al otro día no había pastito y no había agua. Entonces dijimos, los Reyes Magos existen, ¿no? Era una historia, ¿no? No era verdad. Pero un niño creía en esas cosas porque su padre se lo decía. Ahora, el Evangelio no es un cuento de hadas. El Evangelio no es una historia de un hombre o que inventó un hombre. El Evangelio es la verdad suprema. Es la verdad de Dios entregada al hombre. No es una historia. Yo pensaba en cuando nos dijeron que el hombre llegó a la luna, ¿no? Cuando el hombre llegó a la luna. Cuando ocurrió eso en el año 69, eso fue en la prehistoria para algunos, pero habían escuchado, visto eso, lo vieron por la tele, y todos decían, el hombre llegó a la luna. La historia que contaban es que una persona pisó la luna, y después otro, y luego se volvieron otra vez, ¿no? Pero luego, muchos años después, empezaron a ver esas teorías conspirativas, ¿no? Que decían que en realidad el hombre no llegó a la luna, ¿no? No sé si ustedes creen o no creen que el hombre llegó a la luna. Yo tengo algunas dudas, pero realmente pienso que sí, que fue así. Pero algunos podrán decir, no, no fue así. Fue todo un esquema cinematográfico que fue todo plantado y entonces nos hicieron creer que eso fue así. En realidad nadie llegó a la luna, o llegaron después, ¿no? Pero en ese momento las personas creyeron realmente que el hombre había llegado a la luna.
pusieron su total confianza. No había ninguna duda de que eso era así, ¿no? Pero acá lo que se está diciendo no es, escuchen, no es que el hombre llegó a la luna. Es algo que ha ocurrido verdaderamente en la historia. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a la cruz por nuestros pecados, que murió y derramó su sangre para nosotros, que fue sepultado y que al tercer día resucitó y que han buscado su cuerpo y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado y Él está en la diestra de Dios hoy. Eso es la fe de la que está hablando acá el apóstol Pablo. Entonces, el primer componente para nuestra justificación, para nuestra salvación, es la fe en Jesucristo. ¿Creemos realmente, creemos verdaderamente en este mensaje del Evangelio? Ciegamente, como dicen algunos, no es ciegamente, no nos estamos lanzando al vacío, en que si nos tiramos del precipicio, vamos a ver si alguien nos rescata. No, la fe es más seria que eso, la fe en Cristo es más seria que eso, porque hay un sustituto por nosotros, que se dio por nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, ¿cuál es el segundo componente? El segundo componente. Versículo 23 dice, vamos a leer el final del versículo 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este es el segundo componente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación es otorgada gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Primero acá dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que Pablo venía diciendo. Todos son pecadores y necesitan el Evangelio para ser salvos. Y acá dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Cualquier pecador no puede ver a Dios en su gloria. Cualquier pecador no puede ascender al cielo, ser rescatado del infierno y ascender al cielo y ver a Dios en la gloria. Ningún pecador puede participar de la gloria que Dios había pensado en el principio para la humanidad. Nadie lo puede hacer porque esa gloria fue quitada en el momento en que el hombre pecó. Pero fallamos en darle la gloria a Dios también. En la gloria que Él se merece con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones. El pecador no le da la gloria a Dios porque es un pecador. Porque sus pensamientos no son de acuerdo a los pensamientos de Dios. Sus palabras no son como las que Dios quiere que nosotros tengamos. Y sus acciones tampoco. Pero fallamos. Como dije recién, fallamos en obtener esa gloria final. En llegar a esa gloria que está en el cielo y que es la gloria de Dios. Estamos destituidos, estamos apartados de esa gloria, porque somos pecadores. Pero Pablo dice, a esa mala noticia, contrarresta con la buena noticia en versículo 24, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de la gloria de Dios, pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia. Justificados por su gracia. El apóstol Pablo en Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros. Es un favor inmerecido, es un regalo. La salvación, hermanos, es un regalo. La justificación, que Dios te declare justo delante de Él, es un regalo. Saben que no es un premio, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre un regalo y un premio? El regalo es algo que nos dan simplemente sin merecerlo. No hay un merecimiento. Un premio sí. Si la salvación fuera un premio se lo dan a aquellos que ganan una carrera, ¿no?
Un premio se lo dan a aquel que con esfuerzo trabaja en una tarea y se sacrifica, y entonces cuando llega a fin de mes le dan un premio, ¿no? Es un premio, el sueldo, ¿no? O un premio por haber ganado una competencia, o un concurso, ¿no? El premio requiere de que nosotros hagamos algo y que salgamos victoriosos de eso que hacemos. No es un premio y tampoco es un salario, porque no es algo que lo recibimos porque nosotros hayamos trabajado por eso. La salvación es un regalo, no es un premio, no es un salario. Eso es lo que está diciendo acá. Siendo justificados por su gracia, por su gracia. Pero lo otro que dice es justificados por su gracia gratuitamente. O sea, no solamente que es un regalo que Dios nos da gratuitamente. No hay que pagar por ese regalo. Obviamente es un regalo, ¿no? Pero enfatiza el hecho de que es gratis. Es difícil creer en este concepto de que la salvación es gratis en un mundo donde hoy decimos que nada es gratis. Nada es gratis, ¿no? Es más, algunos se quejan de que hay personas que reciben, ¿no? Muchas veces reciben del gobierno, del Estado, algo. Y algunos se quejan y dicen, nada es gratis. O sea, eso que la universidad pública es gratis, ¿no? La salud es gratis, la salud pública es gratis. Y algunos dicen, pero no es gratis. ¿Por qué? Porque hay alguien que está pagando para que para otros sea gratis, ¿no? O sea que en cierta forma nada es gratis. Acá tenemos algunos que son contables, ¿no? Contadores y demás, y entienden eso, ¿no? Para que alguien obtenga algo tiene que pagar algo. Nada es gratis. Entonces el concepto de que la salvación sea gratis es un concepto muy difícil de entender en nuestra sociedad. De hecho, podemos pensar que algo que es gratis es algo como, antes se acuerdan cuando iban al supermercado, al shopping, y les daban ¿qué cosa? La muestra gratis, ¿no? La muestra gratis. Todos íbamos ahí donde estaban los salamines y los quesos, ¿no? Para recibir la muestra gratis, ¿no? Y las mujeres iban a donde estaban los productos de limpieza, ¿no? ¿Para qué? Para recibir la muestra gratis. Era una cosita chiquita, ¿no? ¿Por qué? Porque el que quería vender, ¿no? Obviamente te da una muestra gratis para que vos pruebes, para que vos puedas ponerte en el pelo y entonces decir, bueno, voy a ir a comprar eso porque me gustó. La muestra gratis. Cuando es algo chiquito, bueno, ahí está, eso sí puede ser gratis, ¿no? Lo paga la empresa en todo caso. Pero esto no es la muestra gratis. La salvación es el mayor valor que nosotros podemos tener. De hecho, es imposible de comprar, por eso es gratis. Es imposible que nosotros podamos hacer algo, trabajar algo, para que podamos obtener la salvación. Estamos tan lejos de Dios, tan lejos de su justicia y de su santidad, que no podemos pagar para obtenerla. Por eso es gratis. Pero a su vez decimos, ¿cómo puede ser gratis si es la mayor posesión que podemos tener, lo más importante en nuestra vida? ¿Alguno de ustedes ha comprado un auto? Cuando ustedes fueron a comprar un auto, ¿le dijeron al que le vende el auto, ¿me lo podés dar gratis? Y el otro te va a mirar y dice, ¿cómo que gratis? Sale $10.000 el auto. Yo pienso, ¿la salvación tiene más valor que un auto? ¿Y cómo puede ser gratis? ¿Alguno de ustedes ha pensado o ha querido o está por ahí tratando de comprar una propiedad, una casa? ¿Es gratis? Podemos decirle al propietario anterior, decirle, no tengo plata, ¿me la da gratis? No. Pero la salvación es aún más valiosa que una casa, que una propiedad, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede ser gratis? Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento de un hombre sirio, no era israelita, era un hombre sirio, que se llamaba Naamán. Naamán
era el general del ejército de Siria. Siria e Israel estaban en guerra en ese tiempo. Bueno, hoy en día también hay conflictos, ¿no?, en el Medio Oriente, o sea que no es nada nuevo, es lo que le estoy diciendo. Pero había un conflicto y este Naamán era el general del ejército de Siria. Y este general del ejército tenía un grave problema. Ese grave problema no era solamente el pecado, era además que era leproso completamente este hombre. Y la lepra era una enfermedad que era degenerativa, con lo cual en el paso de los años ese hombre se iba a ir teniendo más problemas de salud y pronto iba a morir, ¿no? Entonces era un problema muy grave. Entonces él lo que le dijo el rey de Siria: anda a Israel, porque sé que allá hay un profeta, el profeta Eliseo, y él es un hombre de Dios. Y probablemente él te pueda dar la solución al problema, la solución definitiva, ¿se acuerdan? La solución definitiva al problema del pecado. Él te puede dar solución definitiva a la lepra. Anda. Y entonces este hombre Naamán fue. Y el profeta le envió un mensajero y le dijo: vos lo que tenés que hacer es sumergirte en el río Jordán, que era el río que separaba en las dos partes de Israel. Sumergirte 7 veces en el río Jordán. Y entonces Naamán, ¿sabe lo que dijo? Dijo, enojado: ¿pero cómo me manda a sumergirme en el río Jordán 7 veces? Yo tengo ahí en mi país dos ríos que son más limpios que el río Jordán. Orgulloso el hombre. Y dice, si yo me lavo en esos ríos voy a ser limpio también. Él no creía lo que el profeta le estaba diciendo. Y además, él dijo, no lo voy a hacer. Pero sus siervos le dijeron, pará, Naamán, el profeta te dijo que te sumerjas 7 veces. No te va a salir nada de eso. Sumergiste 7 veces en el río Jordán y a lo mejor vas a ser sanado. Si te pediría alguna cosa más grande, ¿no la harías?, le dijeron. ¿Y eso qué es? Eso es la ley, ¿no? Si te pediría algo más grande para hacer, no sé, ir caminando de rodillas o ir de rodillas hasta, no sé, la Virgen de algún lugar, ¿no lo harías? Si te dijera que entregaras todo lo que vos tenés, ¿no lo harías? Te está pidiendo que te sumerjas 7 veces. Y entonces él dijo, bueno, voy a hacerlo. Dice, lávate y serás limpio. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Pero él lo único que tenía que hacer era confiar, era creer lo que el profeta le había dicho. Entonces él se sumergió 7 veces en el río Jordán y salió limpio de allí. Y entonces, ¿saben lo que este hombre Naamán dijo? Estaba re contento, ya no tenía lepra, estaba sano, no tenía una condena de muerte, que eso iba a llegar inexorablemente. ¿Saben lo que pasó con esto? Naamán fue al profeta y fue con dinero, fue con posesiones. Y le dijo al profeta, mirá, por el favor que me has hecho, te voy a dar todo esto que tengo acá. Era un montón. El profeta se salvaba, por así decirlo, ¿no? Se salvaba económicamente. ¿Saben lo que le dijo el profeta? No me tenés que pagar nada. La gracia de Dios, gratuitamente. Fue gratis. Este hombre no lo podía creer. ¿Cómo que gratis? Sí, es así. La salvación por medio de la fe en Jesucristo, la justificación delante de Dios, es gratuita. Es gratuita. Y ahí es donde tropiezan las personas, ¿no? Las personas del mundo. Las personas del mundo tropiezan en que, ¿cómo que es gratis? ¿Cómo que es solamente creer en Cristo? No, eso no puede ser así. Es peligroso porque al ser gratis, ellos piensan que no es así y no creen. Pero si fuera algo para pagar, no lo podríamos conseguir, no podríamos tener la salvación. Leemos versículo 25 y 26. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
¿Cómo pudo haber sido gratis esta salvación? ¿Por qué? Porque primeramente Jesucristo es la redención para nosotros. ¿Qué significa la redención? Es comprar para rescatar. Nosotros estábamos como pecadores, estábamos esclavizados al pecado. Y lo que Cristo hizo yendo a la cruz es pagar el precio para que nosotros fuéramos rescatados, recomprados, y de esa forma nosotros no tuviéramos que pagar nada, porque Cristo ya pagó por nosotros. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. No solamente Cristo fue aquel que pagó por nosotros y que nos rescató, sino que la propiciación era ese sacrificio que hacía que Dios esté satisfecho de lo que nosotros le debíamos a Él. Necesitaba un sacrificio perfecto para que Dios no nos mandara al infierno. Y eso es Cristo, la propiciación por nuestros pecados. Él es el que propició, el que nos fue propicio a nosotros, por medio de su sangre. Ahora, ¿cuál era el objetivo de todo esto? Bueno, en cierta forma era salvar a las personas, ¿no? Salvar a los pecadores, que somos nosotros. Pero el principal propósito de Dios era que nos salvaba, pero que su justicia seguía siendo intacta. ¿Se acuerdan lo que habíamos planteado? ¿Cómo un Dios justo puede justificar a un hombre pecador? Bueno, porque Cristo ya pagó por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Cristo ya resucitó para nuestra justificación. Y de esa forma, entonces, Dios puede justificar a un pecador y él seguir siendo, ¿qué? Justo, como lo ha sido por la eternidad. Ahora, cuando digo dos componentes, ¿no? Dos componentes. ¿Han usado los hombres el Poxipol? Perdón, no puedo decir marcas, pero el Poxipol, ¿saben lo que es eso? El Poxipol es un adhesivo que se vuelve como una piedra cuando unimos dos componentes, ¿no? O la masilla también, dos componentes. Y hemos hablado de los dos componentes. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero pegar algo y tengo un solo componente y lo aplico ahí? Eso no se endurece y no sirve. Por lo cual ese primer componente está disponible, que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el primer componente. Pero falta el otro componente. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? La fe. La fe en Jesucristo. Y si yo no hago ejercicio de esa fe, de ese componente, ese Poxipol nunca va a endurecer. Dios ha puesto el componente, ha propuesto el componente, está disponible, pero falta la fe. Ese es el componente que cada uno de nosotros tiene que poner, la fe en Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este hermoso pasaje de tu palabra, el cual nos trae la solución definitiva al problema que tenemos desde el principio, de que hemos nacido, pero que la humanidad tiene desde que la conocemos, que es el pecado. Padre, te pedimos que esta enseñanza pueda calar hondo en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos verdaderamente confiar en este plan hermoso de la salvación y de la justificación. En este plan perfecto que tú has trazado desde la fundación del mundo, con el cual el Señor Jesucristo ha ido a la cruz, ha derramado su sangre y ha puesto a disposición esta salvación tan grande. Padre, te pedimos que, así como la gracia de Dios está disponible, que también la fe de cada uno de los que están aquí pueda estar disponible para que esa salvación pueda consolidarse
y solidificarse. Te pedimos, Padre, esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.